Hola de nuevo, gente. Bueno, pues vamos a ver ahora la segunda parte del reinado de Alfonso XIII. Hemos acabado con la Semana Trágica de Barcelona y con el periodo de Maura. Ya os he explicado más o menos que Maura intentó reformar algo el sistema, pero que esa idea de reformarlo todo desde el poder pues no le había salido bien porque primero había tenido enfrente mogollón de problemas, había tenido enfrente al ejército, a las fuerzas opositoras de los nacionalistas. También, algo que no expliqué antes, era que el movimiento obrero ya había empezado a convocar huelgas y manifestaciones contra el gobierno de manera masiva. Y claro, ahora se le ponía en contra también las consecuencias del problema colonial, en este caso de Marruecos. Así que a la dimisión de Maura le sucedió su contraparte. Es decir, ¿cuál es la contraparte del Partido Conservador? Pues el Partido Liberal, en este caso de José Canalejas, que había sustituido a Sagasta en la dirección del partido. La figura de Canalejas pues va unida a una nueva orientación liberal de lo que era pues una política europea un poquito más moderna de lo que significaba el liberalismo del siglo XIX. Es decir, estaba inspirado en ideas que venían de Gran Bretaña, Francia o Bélgica, que iban destinadas a una mayor intervención del Estado en la economía, a fin de mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras. O sea, quizás ahora vamos a ver en la política del Partido Liberal un acercamiento mayor, perdón, a los intereses de los trabajadores. Tipo un poco lo que después fue el Partido Laborista británico, ¿vale? Entonces, durante su mandato, pues se hicieron legislaciones, se hicieron leyes bastante interesantes, como por ejemplo la ley de la jornada máxima de 9 horas en la minería, la ley sobre el aprendizaje o la del descanso de las mujeres en establecimientos comerciales, o la ley que reguló el trabajo nocturno femenino, por ejemplo. No se llegó a aprobar una otra ley destinada a descentralizar el Estado, que se llamaba la ley de mancomunidades provinciales, porque otra de las características del nuevo Partido Liberal que surge en este periodo es que se acerca también a algo parecido a lo que venían exigiendo también los republicanos en el siglo XIX acerca de la construcción de un Estado más federal, ¿no? O descentralizado. Pero en este momento no, vamos, eso había enormes problemas con los poderes fácticos del país para que se pudiera llevar a cabo. Pero bueno, la idea estaba ahí y se quiso llevar adelante. También hay gestos para los nacionalistas, por ejemplo, porque es la primera vez que se crea un principio de autonomía catalana. En este caso se crea la Mancomunidad Catalana que estuvo dirigida por Prat de la Riba, en este caso. Vamos a ver. También inició una progresiva separación entre la Iglesia y el Estado, cosa que antes hubiera sido impensable, ¿no? Y con una ley que se llamó la Ley del Candado de 1910, que prohibía el establecimiento de nuevas órdenes religiosas, y se atrevió con la regulación de la participación ciudadana en el ejército con la ley del servicio militar obligatorio de 1912, que permitía la existencia de soldados de cuota. Quizás si hubiera continuado su política, pues a lo mejor se hubiera producido una mejoría en la situación, pero murió asesinado en 1912 en la Puerta del Sol. Y entonces, pues el trabajo quedó, su trabajo político quedó inacabado. En fin, de todas maneras, la situación creada después de la Semana Trágica de Barcelona, pues con la ejecución de Ferrer y Guardia, que fue un escándalo, pues abrió una brecha prácticamente enorme, insalvable,
entre el poder y los nacionalistas, entre el ejército y la sociedad, pues encima los dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, se vieron incapaces de sostener los problemas que estaban surgiendo, nadie tenía ideas nuevas acerca de cómo solucionarlos, así que en esto pues estalla la Primera Guerra Mundial. El tema de la Primera Guerra Mundial es muy importante a pesar de que España no participó en ella. España fue un país neutral, pero digamos que si recordáis algo sobre lo que ocurrió en la guerra, hay un detalle en el que nos vamos a fijar. ¿Qué es lo que ocurre cuando un país entra en guerra con su sistema industrial y su sistema productivo? Que evidentemente se paraliza en lo que se refiere a la producción de bienes sociales. Casi toda la economía del país va destinada al mantenimiento de la guerra y el resto de productos para la población tienen que ser importados de naciones que no participan en ella. Es decir, España se convierte en el principal exportador de productos a los países en guerra. Con lo cual hay muchísimas empresas que ganan montones de dinero a costa de la guerra europea. Pero hay un problema ahí, hay un conflicto, y es que la mayor parte de esos beneficios no van para los trabajadores. Es decir, hay una enorme diferencia, hay una enorme desigualdad entre los beneficios y el enriquecimiento de los empresarios que producen todo lo que exportan al exterior y el trabajador y los trabajadores que precisamente producen todo esto. Y por otra parte, como casi todo va a la exportación, puesto que estos productos, son más caros, o sea, se venden más caros a los países en guerra, puesto que los necesitan de una manera imperiosa, pues entonces la mayor parte de estos productos no van a la población local. Es decir, la población española se queda prácticamente sin esos productos que escasean, empiezan a escasear y empiezan a subir de precio. Con lo cual empieza a hablarse ya de una crisis grave, una crisis social enorme con el aumento de estas desigualdades que yo os estoy contando. De este modo, la situación social explota. Y en 1917 estalla un conflicto. Bueno, 1917 para España fue un año clave porque hay 3 conflictos importantes que se deben resolver y que son la causa de la destrucción del sistema turnista del que os estaba hablando. El primero fue una protesta militar. Los oficiales de infantería constituyeron juntas de defensa contra la política de ascensos arbitrarios que favorecía los méritos de los que servían en Marruecos, sobre el criterio de la antigüedad en el cuerpo. Esto, que podría parecer una cuestión menor, pues puso en jaque al gobierno. Pues ante la detención de los líderes de esta protesta, amenazaron con desobedecer a sus mandos. Y el gobierno acabó por aceptar oficialmente a estas juntas. Claro, esto se vio como una sumisión del Estado al ejército. Y el miedo del gobierno ante una contestación social provocó que el conservador Eduardo Dato, que entonces estaba en el poder, decretase la suspensión de las garantías constitucionales y la censura de prensa, cosa que motivó una reacción parlamentaria de diputados de la oposición, republicanos, regionalistas, socialistas, algunos liberales, reclamando la formación de un gobierno provisional y la convocatoria de Cortes Constituyentes a través de unas elecciones limpias. En Barcelona se celebró una reunión ilegal de 80 diputados opositores, lo que se llamó, y este es el segundo problema, en la Asamblea de Parlamentarios, que fue disuelta por la Guardia Civil. Mientras, Pablo Iglesias
no el actual Pablo Iglesias, y Julián Besteiro, entre otros eran entonces miembros destacados del PSOE, negociaron con la CNT, que era el principal sindicato anarquista, y a finales de julio los obreros metalúrgicos de Bilbao y los ferroviarios de Valencia fueron a la huelga. En definitiva, esto ocasionó la convocatoria de la primera huelga general en España el 13 de agosto de 1917. Aquí tenemos ya el tercer problema, un tercer problema importante. O sea que tenemos una protesta militar que pone en jaque al gobierno, tenemos una reacción parlamentaria después que crea que crea una oposición parlamentaria ya que dice que hay que acabar con todo este sistema definitivamente, y tenemos una huelga general con un movimiento obrero ya dispuesto a todo contra el gobierno turnista. En general, el gobierno supo dominar la situación de la huelga, porque la huelga no fue seguida en todas partes de una manera igualitaria. Ya sabéis que la diferencia entre el campo y la ciudad en España era enorme, y entonces pues hubo determinados sitios donde la huelga fue total y otros donde no se hizo. De todos modos, el fracaso del movimiento revolucionario no significó que el régimen quedara liberado, ¿no? Quedara indemne. Desde 1917, desde este tema hasta el golpe de Estado de 1923, se celebraron 4 elecciones generales y se sucedieron en el poder 12 presidentes del gobierno. Hubo gobiernos de concentración, que este es uno de los resultados clave de este proceso, ¿no? Que el Partido Liberal y el Partido Conservador al final acabaron admitiendo que si no se unían, pues desaparecerían. Entonces, el problema era la inestabilidad que se originó, que fue la principal característica de todo el periodo. Los problemas sociales se agravaron y en 1919 empezó una crisis industrial, pero indudablemente fue en el campo donde surgieron los máximos problemas después. En el campo la situación empeoró. El periodo que va desde 1918 a 1921 se le llama el trienio bolchevique. A ver, acordaros que en 1917 ha ocurrido la Revolución Rusa y que precisamente por eso, pues aquí el movimiento obrero se fija en el éxito que han tenido los soviéticos, en el éxito que ha tenido Lenin y su revolución, para iniciar aquí un proceso similar. Aquí se le llamó el trienio bolchevique porque los campesinos empezaron a hacer pintadas con el Viva Lenin, que hizo que se asociara la idea de la revuelta campesina en esos años con la Revolución Rusa, ¿no? Lo hicieron precisamente para expresar las desigualdades que existían, la tremenda explotación que había en un campo que estaba en unas condiciones prácticamente feudales. Se creó, de todas maneras, es importante decirlo, en 1921 el Partido Comunista de España, que fue una separación del PSOE. La idea del Partido Comunista fue precisamente intentar ligar el comunismo soviético a una idea más radical de las aspiraciones obreras. Sobre todo en el País Vasco fue donde más se desarrolló. El Partido Comunista en aquel momento estaba supeditado a las condiciones industriales del país. En el campo ya os dije que lo que se había desarrollado más era el anarquismo. Y claro, lógicamente el anarquismo fue un foco de atracción muy grande para los campesinos, puesto que lo que los campesinos
deseaban más que nada era la destrucción total del sistema de manera inmediata, ¿no? O sea, pero el máximo problema, el problema fundamental que ya acabó haciendo explotar la situación social fue una huelga, la huelga de la Canadiense, que era una empresa de electricidad catalana, que fue en gran parte obra de los sectores anarquistas, obra de la CNT. Destacó ahí un representante sindical de la CNT que se llamaba Salvador Seguí, que junto con Ángel Pestaña, que eran los dirigentes entonces de la CNT, pues logró una cosa que hasta entonces fue, pues creo que un logro importante dentro del movimiento obrero, que fue la jornada de 8 horas después de la huelga, la jornada de 8 horas que se ha seguido manteniendo hasta hoy día. Fue una huelga salvaje que motivó que la patronal, que los empresarios, pues con el apoyo del gobierno, iniciaran una campaña de violencia contra los líderes sindicales y organizaran grupos paramilitares que se llamaron Somatén. El Somatén se convirtió en un ejército paralelo que ya pues, fue el punto de partida de una guerra total entre obreros y empresarios. Los asesinatos no solo de líderes sindicales, sino de empresarios en Barcelona originaron que, claro, pues Barcelona se convirtiese en una ciudad sin ley prácticamente. Fueron asesinados, por ejemplo, el abogado Francesc Layret y el propio Salvador Seguí, que bueno, marcó un antes y un después en la lucha obrera en España. En fin, pero esto ya lo dejamos para más adelante. El último problema del que os quería hablar, que ya finiquitó, o sea, con el que acabó definitivamente este primer periodo y que abrió la dictadura de Primo de Rivera, fue el problema de Marruecos. Ya os he hablado un poquito sobre ello, pero quisiera terminar con una cuestión importante, que es que en este mismo año 1921 ocurrió un desastre de proporciones enormes en Marruecos, que fue el desastre de Anual. Vamos a ver. Vamos a poner en contexto este acontecimiento. Primero, se consideraba el territorio de Marruecos como un lugar para satisfacer las ambiciones personales de los militares y los intereses financieros de los políticos. Eso por empezar. Los tratados internacionales es verdad que habían dado a España el protectorado en la costa mediterránea, pero bueno, aparte de algunas ciudades, como Tánger, por ejemplo, que había quedado, que se garantizaba como un puerto internacional. Pero bueno, el caso es que el desastre anual fue producido por un error militar. El general Silvestre, que en este caso pues intentó pacificar, entre comillas, la región, emprendiendo una ofensiva desde Melilla, subestimando la fuerza que se oponía ante él, que estaba dirigido por un caudillo militar entonces famoso, que era Abdelkrim. En 3 días de combates, la mayor parte del ejército del general Silvestre quedó destruido, cayendo él mismo entre las víctimas, y produjo en total unas 14.000 bajas, es decir, 14.000 muertos y muchísimos prisioneros. Entre 1921 y 1923, el ejército se pidieron refuerzos para contrarrestar precisamente esta ofensiva marroquí, y incluso se pidieron explicaciones y en el Parlamento se organizó una comisión de investigación para ver qué responsabilidades había tenido el propio rey Alfonso XIII en este desastre, porque parece ser que Alfonso XIII había instigado al general Silvestre a realizar esta misión que acabó en desastre. Pero a esto se le llamó, en esta comisión de investigación
se hizo un informe que se encargó al general Picasso, que no tiene nada que ver con el pintor. Por eso se llamó el informe Picasso a esta investigación, que tenía que, bueno, pues debatirse en el Congreso, pero curiosamente, antes del debate se produjo el golpe de estado del general Primo de Rivera y el rey quedó exonerado de su responsabilidad. Después de Anual, de todas maneras, los militares vivieron obsesionados con el sentimiento de venganza, con una hostilidad profunda hacia el Estado y un desprecio cada vez más público por las instituciones civiles. Se había encargado, pues eso, al general Picasso esta historia, pero claro, o sea, para los militares era evidente que no se podía consentir que se les incriminara o que por lo menos se hiciera al rey responsable de todo esto. Por lo tanto, vamos a ver entre una de las razones más importantes del golpe de Estado del general Primo de Rivera, que fue precisamente, era en ese momento capitán general de Cataluña. Vamos a ver en esta historia la principal causa de este golpe de Estado con el que se inicia la dictadura de Primo de Rivera, que ya será parte del siguiente vídeo. Así que, pues hasta entonces, seguid bien y chao.